Ya, a ver, veamos. Acá hay hartas distintas. Entonces, el origen de los sistemas modernos de seguridad social se remonta a las reformas de Bismarck en Alemania. Antes de eso, en general, la sociedad se organizaba en torno, por ejemplo, a oficios, a profesiones. Entonces, por ejemplo, los herreros juntaban dinero y se cuidaban entre ellos en situaciones de carencia. Y eso ocurría con distintos oficios, dependiendo de la capacidad económica que tuviera cada oficio, era lo que le podía ofrecer al trabajador o a su familia. Y Bismarck implementó esto de modo general, ¿ya? Principalmente por una cuestión política, porque estos gremios y oficios se estaban haciendo muy poderosos por entregarle esto a sus trabajadores y de a poco las personas fueron encontrando muy atractiva este modo de cuidarse. En el fondo era una manera de que yo estaba protegido, mi familia, y de alguna forma él toma esto como idea y lo establece a nivel nacional. Ahí parte un poco esta idea de que yo trabajo, pago y después hay una cobertura asociada a eso. Después, Pero perdiste, como perrito mamá. no, ahí silenciamos ya. Entonces, después, ¿cuál fue el hito principal de la conferencia de Alma-Ata? Y Alma-Ata igual atención primaria, siempre. De ahí surge con fuerza que la atención primaria es lo fundamental en los servicios de salud, que son la puerta de entrada y es la estrategia más fundamental para lograr bienestar de las poblaciones. En Chile, un hito relevante en la consolidación de la seguridad social en salud fue la creación del Servicio Nacional de Salud en el 52. De ahí surge toda como la historia virtuosa de nuestro país. Eh, Después, por ejemplo, la instauración de las ISAPRE durante la dictadura es un retroceso a los como valores de la seguridad social, pero de alguna manera el Servicio Nacional de Salud y lo que dejó es bien robusto, es bien fuerte. En general, los chilenos creemos, hay valores bien fuertes ahí detrás y no es tan fácil de eliminar. Entonces, por eso es que al día de hoy existen los servicios de salud, que es como la herencia del Servicio Nacional de Salud que era único. Y ya, y acá es importante, porque miren, dice Autoridad Sanitaria Nacional. La Superintendencia de Salud y los servicios de salud son autoridades sanitarias. Sí, pero la única que es nacional en todo el país es el ministerio. Entonces es importante y la superintendencia tiene un rol mucho más de fiscalización y sí, de fiscalización y de revisar que funcione bien, pero no fiscaliza necesariamente el MinSal. El MinSal es como el rector. Superintendencia está debajo. Y ya, y acá esta diferencia es importante, ya para entender un poco cómo es que está conformado Chile. El modelo de Bismarck, que hay varios países que lo tienen, pero surgió en Alemania, es el financiamiento de los fondos de salud con cotizaciones de los trabajadores. O sea, las personas que trabajan principalmente van a ser las que van a estar cubiertos. En Chile es un 7% de la remuneración. Y los prestadores pueden ser públicos o privados, pero la característica fundamental es que la plata de salud viene de las cotizaciones de trabajadores. Entonces, dependiendo de cómo esté estructurado el mercado del trabajo en un país, si hay muchos dependientes, muchos independientes, etcétera, etcétera, es si va a ser mejor o peor esa situación. Y por eso hay diferencia entre los países, porque eso es muy distinto en cada lugar. Y el otro gran modelo que existe en el mundo es el de Beveridge, que está en Inglaterra, donde está el NHS como gran prestador de servicios de salud. Ahí no se paga por el trabajo, sino que se paga con impuestos generales. Entonces, es distinto. En Bismarck uno paga con cotizaciones, entonces solo los que trabajan aportan. En cambio, en Inglaterra
se paga con impuestos generales. Entonces, si es que hay un impuesto al consumo, eso va a las arcas estatales y de ahí sale el financiamiento a salud. Es como mucho más solidario en el financiamiento. Y Chile es mixto, po. Es mixto porque tiene, se pagan cotizaciones, que es el 7%, pero además hay una parte importante del financiamiento que viene del Estado, que viene de recaudación de impuestos generales. ¿Ya? Entonces eso es importante. Vamos. Ya veamos. Esta respuesta era en FOME. Entonces, FONASA es el responsable de administrar el financiamiento público de salud y garantizar cobertura a sus beneficiarios. Claro, el FONASA es el encargado del financiamiento, de recaudar el dinero, de juntarlo y de realizar compras, hacer uso de ese dinero. Eso es lo único que hace el FONASA. ¿Ya? Los hospitales no los administra el FONASA. El FONASA lo único que hace es entregarle el dinero a inicio de año y a mitad de año a los hospitales y los hospitales en general se autogestionan. Entonces, eso es para que lo tengan claro, porque acá sistema público igual FONASA, pero en realidad cada servicio de salud tiene sus distintos hospitales y FONASA no influye sobre eso. Sí en el dinero, pero no en las decisiones que se toman a nivel local necesariamente. Las ISAPRES en Chile ofrecen seguro de salud con prima ajustada según riesgo individual. Sí, eso es, y por eso delante dije que las ISAPRES son un retroceso a la seguridad social, porque ya dijimos en la primera pregunta que la seguridad social era, en su base tenía que tener la solidaridad. Cuando yo pago según mi riesgo, inmediatamente se rompe eso de la solidaridad. ¿Ya? Entonces, ese es uno de los grandes problemas que tienen las ISAPRES y muchas legislaciones al último han intentado reparar este problema que tienen. La planificación en salud se define como un proceso continuo y sistemático de toma de decisiones para alcanzar objetivos sanitarios. Sí. La red asistencial del sistema público chileno se organiza en niveles de atención articulados territorialmente, primario, secundario y terciario. Exactamente. Aquí destacar de esta pregunta que hace referencia exclusivamente al sistema público, porque el sistema privado no se organiza así. El sistema privado probablemente tenga solo establecimientos terciarios, pero no tiene una atención primaria y no tiene establecimientos secundarios. Los primarios son en general ambulatorios, es donde la puerta de entrada en general hay un menor nivel de resolución, pero una cobertura muy gigante. ¿Ya? O sea, la mayor cantidad de las personas accede a ese nivel. Nivel secundario es un nivel que tiene acceso a diagnóstico y a tratamientos para situaciones que no pueden ser resueltas en el nivel primario. Tiene instancias ambulatorias, pero también de hospitalizados de una complejidad menor. Y la cobertura aquí es mucho menor que la primaria, porque se entiende que no todos van a necesitar avanzar en el nivel. Y por último está el nivel terciario, que son establecimientos de alta complejidad y tienen una cobertura baja porque en general las cosas más graves no requieren este nivel de atención.
Entonces, ya va quedando poco. Ya. Hay harto acuerdo acá, así que podemos avanzar. Entonces, la atención primaria de salud, ya lo mencionamos varias veces, es la puerta de entrada al sistema y resuelve la mayoría de los problemas de salud que son frecuentes, ¿cierto? Un CESFAM pertenece al nivel primario, ¿sí? Es el establecimiento más grande del nivel primario. También hay postas rurales y otros establecimientos como intermedios en ese nivel. Los servicios de salud en Chile tienen como función coordinar la red asistencial pública en su territorio. Esto es lo que yo les explicaba. En el fondo está el FONASA a nivel nacional y están los servicios de salud en Chile, o sea, en las distintas regiones. Hay más de uno por región en general y cada servicio de salud va a tener a cargo una población y un territorio determinado, con distintos establecimientos, distintas características, distintas estrategias, pero que en general son guiados todos por los objetivos que emanan del MinSal. La administración en salud se refiere a planificación, organización, dirección y control de recursos para alcanzar objetivos sanitarios. Sí. Dot, una consulta. Dígame. Con respecto a la atención primaria, secundaria y terciaria. Ya. Pues, a lo que puso ahí del CEFAN que pertenecía a la red primaria, ¿ya? Sí. ¿El SAR correspondería a una secundaria? Lo que pasa es que, claro, cuando uno piensa en establecimientos primarios, secundarios y terciarios, está pensando en un momento de la historia en que no existían el SAR, los SAPU, no existían ese tipo de dispositivos. Entonces, claro, si uno lo piensa, el SAR es algo que en general se acota a las urgencias, ¿cierto? Y tiene un nivel de resolutividad un poco mayor que el nivel primario, pero un poco menor que el nivel secundario incluso. Claro, Y el SAR en general no tiene ambulatorio y hospitalizado. Eh, pero hay SAPUs, por ejemplo, que no tienen el nivel de resolución de un SAR, pero que sí tiene camas para mantener a unas personas por algunos momentos. Entonces, claro, hay algunos establecimientos, como los de urgencia principalmente, que se nos mezclan aquí. Pero esta clasificación funciona muy bien para estos establecimientos, CESFAM, hospitales y institutos, por ejemplo, y hospitales secundarios. Pero estos de urgencia son un poco más confusos. Y es poco probable que le pregunten por esos establecimientos específicamente porque no encajan bien en la todas las categoría, categorías. claro. Ya, perfecto. Bueno, está bien. Muchas gracias por la aclaratoria. Entonces, ahora sí. Doctor, Dígame.
Una consulta, ¿los CEFAN son lo mismo que los consultorios? S- Sí y no. Es que los SFAM son los centros de salud familiar. En general están regidos por el modelo de salud familiar. Son un poco más grandes que los consultorios, pero como en Ah, perfecto. Chile se han construido en una época de nuestra historia consultorios, ¿cierto? Antes de los Sí, consultorios policlínicos, después de claro. los consultorios estaban, claro, empezaron a aparecer los SFAM y, y entonces coexisten muchos establecimientos. Entonces, hay CESFAM en lugares, pero Ujú. también hay lugares donde queda el consultorio, po. Ah, perfecto. Entonces, claro, no son lo mismo, pero intentan cumplir la misma función. Ya, perfecto. Gracias, doctor. Ya, acá estamos de acuerdo, parece. Entonces, veamos. El proceso administrativo clásico incluye las siguientes etapas: planificación, organización, dirección y control. ¿Ya? Sí, esto de memoria nomás, porque es un poco más fome, es más profundo, pero representa mucho menos de lo importante. El uso de indicadores de gestión permite medir desempeño de procesos, servicios y resultados en salud. Las otras preguntas que quedaron fuera de la presentación, hay otros indicadores, pero en general todos buscan medir procesos, medir resultados, impacto, etc. La acreditación de prestadores de salud en Chile es un proceso normado que verifica el cumplimiento de estándares definidos por el ministerio. Claro, cuando uno piensa en acreditación, lo que piensa es en calidad. Una manera que tenemos de asegurar calidad es que hay un estándar que se aplica a los distintos procedimientos, profesionales, instituciones, etc. Y eso viene emanado en general por la normativa. Y una característica del financiamiento solidario en salud es esto que comentábamos al principio y hace un ratito: la distribución del riesgo y aporte proporcional según capacidad de pago. Entonces, yo aporto, esto de comillas, capacidad de pago tiene que ver con si mi sueldo es más alto, yo contribuyo más, porque es un porcentaje del sueldo. Si yo gano menos, contribuyo menos. Y ese dinero distribuye el riesgo de todos los que aportamos al sistema. Y las últimas. Ya, súper. Entonces, FONASA, el gran financiador de Chile, entonces lo que hace es financiar prestaciones de salud en el sector público, ¿cierto? Con pago anticipado y mediante compra de servicios privados, modalidad de libre elección, que es una modalidad en que la persona afiliada a FONASA de la letra B, C y D puede acceder a prestadores privados en convenio, compra su, su prestación, su atención, lo que sea, y FONASA paga una parte de lo que cobra la clínica. Entonces de ahí se deriva un copago, que es lo que la persona de todas formas va a tener que pagar porque FONASA no va a cubrir eso. Eh, y es la peor modalidad que existe porque en realidad lo que hace es que efectivamente la oferta aumenta mucho, las personas tienen más capacidad de acceder, pero no tiene una lógica sanitaria. Entonces las personas concurren a los establecimientos de salud y demandan prestaciones con cualquier criterio en el fondo. Entonces, por ejemplo, si les duele la guata, el abdomen, van directo a un gastroenterólogo. Se saltan al médico general. Eso solo puede ocurrir en la modalidad de libre elección.
Entonces, eso mete un poco de problemas al sistema, pero es para otro tema. Y el gasto de bolsillo en salud corresponde a pagos que hace directamente una persona al momento de usar un servicio de salud. Por ejemplo, la modalidad de libre elección genera mucho gasto de bolsillo, porque la mayoría de las veces FONASA devuelve menos que lo que el privado está cobrando. Entonces, eso que tiene que pagar la persona es el gasto de bolsillo que la OMS, todas las organizaciones eh, buscan erradicar y disminuir, porque genera daño financiero a las familias. Y por último, algo que no estaba en las preguntas, pero que sí es importante porque sí se pregunta, es el GES, que es el auge. El auge nace el 2005 y es un programa que busca asegurar eh, un estándar de atención para distintas enfermedades, ¿ya? Después de eso cambia la ley y hoy día se conoce como GES y estas son las garantías explícitas en salud. Y las garantías son 4, ¿ya? Esas 4 tienen que tenerlas claras. Acceso, oportunidad, protección financiera y calidad. Ahí están descritas cada una. El acceso tiene que ver con que lo que entrega el GES son prestaciones definidas y específicas para distintos problemas de salud incluidos. Hay una descripción del problema de salud que va a estar incluido en el GES. Yo les voy a mostrar un ejemplo. No todos entran a todo. Después hay oportunidad, que tiene que ver con que hay tiempos definidos para distintos problemas de salud. Cada problema de salud se ha estudiado y va asociado a un tiempo con lógica sanitaria en el fondo. Tiempos para confirmar diagnóstico, tiempo para tratamiento, etc. Protección financiera, que tiene que ver con que todo aquello que va a estar incluido en el GES va a estar cubierto financieramente por la ley. Y por último, la calidad, que tiene que ver con que el prestador que quiere entregar prestaciones GES tiene que cumplir el estándar de acreditación. La acreditación es algo que permite asegurar la calidad. Y por ejemplo, la inscripción en la Superintendencia de Salud es un hito que marca que la universidad asegura que ese profesional cumple una calidad suficiente. El EUNACOM, por ejemplo, es uno de los requisitos que lo que busca es asegurar a la superintendencia después que hay una calidad mínima asociada. ¿Por qué, por ejemplo? Porque GES no pueden entregar prestaciones GES personas que no aseguran esa calidad, instituciones que no aseguran esa calidad, etcétera, etcétera. Y un ejemplo, para terminar, la colecistectomía preventiva del cáncer de vesícula en personas de 35 a 49 años. Eso primero, seguido del quién pueden acceder, es lo que se denomina el acceso. Entonces, ¿a qué accede? A tratamiento de cálculos a la vesícula y vías biliares. ¿Quiénes? Las personas entre 35 y 49 años. Esas personas están cubiertas por el GES. A ellos se les asegura acceso. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica? Que lo que se busca prevenir es el cáncer de vesícula, ¿cierto? Entonces, ese es el objetivo. No es tratar el cólico biliar, es prevenir cáncer de vesícula porque en Chile somos campeones de eso. Y esa es la edad en la que más se previene. ¿Qué beneficio incluye? Medicamentos, insumos, cirugía y exámenes. Acá está el tiempo de la oportunidad arriba, que es cuál es el tiempo máximo de espera. Entonces, si yo sospecho un cálculo de la vesícula en esa edad, entonces desde que yo lo sospecho, en 30 días esa persona tiene que estar diagnosticada. ¿Ya? Si es que yo derivo a esa persona con la sospecha más una ecografía que dice que tiene cálculo, entonces son 30 días para que el cirujano confirme ese diagnóstico. El tratamiento, desde que el cirujano dijo sí, tiene cálculo a la vesícula, son 90 días, o sea, 3 meses para operarla. Entonces, en este tramo de edad, entre 35 y 49 años, las personas a las que uno le diagnostica un cálculo de la vesícula, en 4 meses está operada, que es una realidad. 4 meses operado de cálculo de vesícula, una cosa. Pero si es que no está en ese tramo de edad, no entra el GES. Entonces los tiempos son distintos y cambia todo. ¿Y cuál es el monto a pagar? Bueno, en FONASA es cero porque existe el copago cero ahora, pero en ISAPRE es un 20%.
No, Carolina, no, esto es muy específico, era solo para un ejemplo para que entiendan qué es cada uno de los como valores del GES, pero lo que sí se puede preguntar es esto, que es las garantías, qué son las garantías. Por ejemplo, les describen una situación y les dicen a qué corresponde esto, acceso, oportunidad, protección financiera o calidad. Pero esto así específico no, no, pues son muchos problemas de salud, son más de 80 actualmente, han ido aumentando y es mucha información. Y sí, la colecistectomía califica el nivel de atención secundaria. Sí, desde el nivel primario se hace una derivación, el especialista está en el nivel terciario en general, y ahí se confirma el diagnóstico y se hace la cirugía. Sí, y eso, terminamos. Excelente, doctor. Muchas gracias por todas esas aclaratorias. Lo logramos. Se logró. Así que, bueno, ojalá que les vaya bien. Muchas gracias por todo. Salud pública, que rescaten algunas preguntas, eso es lo importante.